Pero luego una parte comentarios que yo recibí, incluso de compañeros médicos o compañeros hombres en general, sí, me dijeron, hablando de esas barreras y de esa falta de credibilidad, me dicen, no, pues ahora todo el mundo se va a querer incapacitar. Y le digo, pues la verdad es que no, o sea, yo puedo decir también que tengo lumbalgia y ir a mi trabajo y buscar un doctor que me haga una carta que diga que tengo lumbalgia. No, y también influye mucho cuando un país es dirigido por una mujer. Tú te pones a ver Angela Merkel, Jacinda Ardern, Jill en Australia. Cuando pasa eso, las leyes en cuestión de salud de mujer sí se van para adelante. Esperemos que aquí suceda eso, que también eso es un peso importante. Cuando una mujer dirige un país, yo creo que también se puede pasar a los demás niveles y pueden llegar a moverse todas estas aguas de las que estamos platicando. Bueno, 2 puntos principales. Uno, las mujeres siempre estamos cuidando a las demás personas. Somos cuidadoras en forma civilizatoria. Pero nos olvidamos frecuentemente de que el autocuidado es realmente importante. Y me parece que cuando decimos esto de romper el silencio, y estamos hablando de las múltiples violencias y de las desigualdades estructurales, de las injusticias a las que nos enfrentamos, pocas veces nos miramos en un espejo en el entendido de que nosotras también somos parte de una sociedad y que por lo tanto nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro espíritu tiene que estar en salud. Ese es un tema cultural. En general, la sociedad mexicana le tenemos mucha resistencia al hecho de que para poder ser más productivos, hombres y mujeres, necesitamos estar bien física, mental, emocionalmente, etc. Hay un término que ahora pues es muy importante, incluso se tiene que tomar muy en cuenta cada vez que se hace una ley o políticas públicas, que tiene que ver con el equilibrio trabajo-familia. Y dentro de ese equilibrio, por supuesto que tiene que existir el equilibrio de que la mujer esté bien. Somos las voces de muchas mujeres en el Congreso local, en el Congreso, mira, aquí están los 3, el Congreso local, federal y el Senado. Yo me empecé a investigar y en el Congreso de la Ciudad de México ya había una iniciativa presentada y aprobada. Entonces dije, vamos a homologarla al Estado de Nuevo León, ¿verdad? Y se hizo una iniciativa a la Ley del Servicio Civil del Estado, a la Ley del Servicio Civil Federal y a la Ley Federal de Trabajo. La iniciativa era más que nada que las mujeres que tuvieran endometriosis, que ya estuvieran diagnosticadas, que tuvieran un diagnóstico específico por un doctor con endometriosis o con dismenorrea. ¿Qué es dismenorrea, perdón? Pues dolor incapacitante. Okay. En la menstruación. Cuando ya estás diagnosticada con esas dos, viene específicamente ahí que tuvieras, podrías ausentarte de tu trabajo con goce de sueldo por 2 días al mes. Bienvenidos a Mesa para 4. Hoy en un programa muy especial, diferente, porque no todo es política, aunque aquí salió el tema de que también cabe en la política, pero bueno, vamos a hablar del tema de mujeres, de la salud en general de la mujer. ¿Por qué? Porque aquí estas mujeres que estamos aquí y las que no nos pudieron acompañar, que siempre vienen, siempre platicamos de estos temas fuera de cámara y creo que es algo que debemos de concientizar para las demás mujeres. Y tenemos como invitado muy especial un hombre, porque casi siempre somos mujeres en esta mesa, el doctor Luis Fernando García, ginecólogo del TEC Salud, especialista en endometriosis, y creo que él nos puede dar un panorama de cómo está toda esta situación. Primero que nada, yo sí voy a levantar la mano y abro la conversación. Yo pateo la bolita del tema de salud de la mujer muy mal, mucho tiempo. En este caso, pues a veces me han dado dolores o lo que sea, y yo no hablo luego para ver que sí porque tengo hijos, que sí porque el trabajo, que sí porque tal. Y eso, platicándolo fuera de cámara, aquí Indira me insistía, es que tienes que hacer una cita y tienes que hacer una cita, y a la fecha no la he hecho. Entonces, abro aquí la conversación porque creo que, como dice acá atrás, tenemos que cuidarnos, explorarnos, concientizarnos, valorarnos, checarnos, porque la vida se vive una vez y esto sí puede llegar a que
se te complique la situación, ¿no? Entonces, bueno, bienvenido. Gracias. Estás en tu casa, Gracias. aquí en Código Magenta, y pues bueno, abrimos la conversación. Cuéntanos un poco de más que de lo que haces, que ya te introduje un poco, tu especialidad, ¿a qué te dedicas? Sí, bueno, primero, gracias por la invitación. Sé que es un programa que conducen mujeres y para mí es un honor y un privilegio estar aquí entre ustedes. Realmente, pues mi vida en general también siempre he estado en la casa de hijas, mamá, esposa, o sea, hay muchas mujeres alrededor que también tenemos que aprender a entender todo lo que está pasando, no solamente como médico, sino como pareja, como papá, como hijo, como hermano, compañero de trabajo también. Entonces, es un privilegio para mí estar aquí entre ustedes. Gracias por la invitación. Yo soy ginecólogo en el Tec Salud, y la parte de la ginecología en la que me especializo es cirugía ginecológica de mínima invasión y muy enfocado en la endometriosis, que es algo de lo que también queremos hablar, más allá también de pues todo esto de autoexploración, información, vigilancia. Primero, ¿qué es la endometriosis? Porque creo que hay un tabú en ese tema de decir, bueno, es que es un dolor o no es un dolor, me pasa esto. ¿Qué es la endometriosis? Que, sí, por cierto, 1 de cada 10 mujeres padece endometriosis en México. Sí. Pues mira, es una enfermedad inflamatoria crónica que pasa en las mujeres en edad reproductiva, o sea, de la adolescencia a la menopausia, en esa etapa de la vida. Y es una condición en la que el tejido de adentro del útero, que se llama endometrio, crece un tejido similar afuera del útero, en los ovarios, en las trompas, en el intestino, en la vejiga, en otros lugares más distantes a veces, diafragma, hígado, en muchos lugares, y causa 2 grandes cosas que tienen un impacto muy, muy fuerte en la vida de las mujeres, que es dolor crónico e infertilidad, ¿sí? Y es de esas 2 cosas se viene una cascada de situaciones en la vida de cada mujer que no solamente afecta la salud física, sino también la cuestión emocional, la cuestión laboral, la cuestión de empatía con la pareja, de emprendimiento, de académico, todo. O sea, hay mucho impacto en ese sentido y está muy olvidado y no hay tanta información y hay mucha desinformación. Entonces, ojalá esto sirva para empezar también a informar de mejor manera. Nos platicabas fuera de cámara para ir con cada una de preguntar y platicar que había una deportista de alto rendimiento que le pasó algo como se tuvo que salir de su pues tenía una beca, ¿no? Sí. O algo así por causa de este tipo de cuestiones. Exacto, sí, hay muchos casos muy particulares y uno que a mí me llamó mucho la atención, una chica en sus 20s que había obtenido una beca en Estados Unidos en una universidad por ser deportista de alto rendimiento, jugaba tenis. Y luego la vi 2 años después acá en el consultorio, otra vez en Monterrey, y le pregunté cómo le iba y tristemente me dijo que perdió la beca porque pues fallaba o no rendía en los entrenamientos o bajó su ranking porque de repente le tocaba jugar con dolor, fallaba. O sea, por no atenderse a tiempo. Por no atenderse a tiempo o no atenderse en el lugar indicado y tristemente perdió una beca. Y historias como esas hay miles, becas, emprendimientos, vida de pareja, vida laboral, muchas cosas, ¿verdad? Incluso la vida personal de cada mujer, ¿verdad? Lo que quiera emprender a lo largo de su vida se puede ir perdiendo por falta de información y además falta de información, también falta de lugares donde se atienda este tipo de patología, ¿verdad? Falta de centros. Indira, ¿tú qué opinas? Bueno, 2 puntos principales. 1, las mujeres siempre estamos cuidando a las demás personas. Somos cuidadoras en forma civilizatoria. Pero nos olvidamos frecuentemente de que el autocuidado es realmente importante. Y me parece que cuando decimos esto de romper el silencio, y estamos hablando de las múltiples violencias y de las desigualdades estructurales, de las injusticias a las que nos enfrentamos, pocas veces nos miramos en un espejo en el entendido de que nosotras también somos parte de una sociedad y que por lo tanto nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro espíritu tiene que estar en salud. Entonces, ¿esto qué significa? Romper el silencio del dolor,
porque las mujeres tendemos a ocultar que algo nos duele, no solamente en el sentido emocional, sino también físico. Totalmente. Recurrentemente nos aguantamos, somos las fuertes de las casas, de las familias, de las empresas o de la vida pública. Y esta vulnerabilidad, que deberíamos cada vez más hablar de esto, nos permitiría prevenir enfermedades. Porque de lo que se trata al momento de conocer, por ejemplo, endometriosis, pero también cáncer de mama, pero también problemas de vejiga, pero en fin, muchas enfermedades, no es tanto para reaccionar, sino más bien para prevenir, porque con información en la mano y con especialistas podemos romper el silencio del dolor y entender que el autocuidado es muy importante para nosotras y que si nosotras estamos bien, el impacto hacia afuera será mejor. Claro. O sea, podremos cuidar mejor a los hijos y podremos cuidar mejor a los padres y podremos cuidar mejor a nuestras actividades, tanto en lo laboral como en lo académico. Entonces, sí es muy importante conocer de primera fuente información, que en este caso, pues los médicos que están especializados, que tienen estudios, pero que además tienen experiencia, nos pueden compartir para comenzar a levantar las alertas. Por eso cuando decías, Marce, de la insistencia, yo sí les quiero compartir que a mí me da miedo, o sea, perdón, pero a mí me da miedo en lo personal los irme estudios. a checar todo eso. Sí. O sea, a mí en lo personal sí me da miedo y ¿Qué lo vas a acepto, descubrir? que voy a esa parte de prevención que tú dices, por eso tú me insistes y digo yo, sí, es como mi Pepe Grillo en la salud, pero es verdad, así tengo que hacer esa cita, tengo que irme a checar porque al final me da miedo Sí, o sea, hay un miedo natural a conocer, a porque descubrir qué. la información pues es poder. Sí, la información sí. Te da los claroscuros Sí. de tu propio cuerpo. Pero sí pienso que hay que retarnos a atravesar el miedo, más que a no tenerle miedo, pero atravesar el miedo, porque al final del día, si previenes, haces un bloqueo, un muro de contención a que situaciones se puedan agravar. Claro, complicado. En una proyección de tiempo, pero además el hecho de atravesar esas fronteras es muy importante, porque en la medida en que avancemos en esa materia, pues también tendremos un país mucho más saludable. Claro. O sea, de eso es lo que se trata, ¿no? O sea, digo, vamos a lo individual, pero al final el impacto tiene que ser en todo un país o en todo un estado, como en el caso nuestro en Nuevo León. Las mujeres cada vez más estamos en la vida productiva, estamos en la vida pública, entonces no deberíamos de limitarnos en ese sentido. Pero yo entiendo, por eso les decía, hace meses que no es algo para mí, digamos, como un hábito viejo, es un hábito nuevo y es un hábito desde que, ustedes lo saben, me confronté a un juicio, he estado llevando una situación jurídica muy pesada que ha hecho que también mi cuerpo resienta todas estas situaciones. Sí. Cuando yo vi ahora sí que el amplio panorama de enfermedades que pueden estar vinculadas a descuidos, a malos hábitos, a no tener conciencia de la salud, pues entonces sí, para mí entendí que la salud en términos individuales y de país no puede ser o no puede seguir siendo tratada como siempre, incluso en el país. O sea, pensamos que un país es saludable por un número de hospitales y número de camas y número de especialistas y número de medicamentos, pero no entendemos que ahorita pues hay toda una cuestión integral, multidisciplinaria, holística, que hay información sobre enfermedades nuevas. Entonces yo se los dejo al costo porque pienso que hay muchas personas igual que yo, ¿sabes? O sea, no tenemos el hábito de atravesar ese miedo y de poder con información tomar decisiones sobre ti misma y obviamente sobre tu familia y para quienes nos dedicamos en la vida pública, pues sobre Totalmente. Y antes de ir con Ani y Perla, esto que dice Indira, te preguntamos a ti, Luis Fernando, o sea, ¿qué tantas mujeres llegan a tu consultorio ya al borde de, pues es un poco tarde? Sí. O sea, quiero saber esa información de decir, bueno, como dice Indira, pues la prevención o el miedo y todo esto hace que no vayas al consultorio. Sí, es un porcentaje importante. Yo creo que casi la mitad de las pacientes que van al centro que tenemos de endometriosis y dolor pélvico van por segundas o terceras opiniones. Y eso es un panorama triste porque vienen arrastrando una historia de consultas, a pesar de que, bueno, dices, ya me animé a ir y voy con un médico y luego voy con otro y no validan. Todavía también hay un déficit en el área médica
realmente un déficit en la calidad de la atención porque no validan la sintomatología. De repente, bueno, ¿sabes qué? Esto es normal y así vas a vivir. Y entonces la paciente, la mujer, empieza a confundirse también porque dice, bueno, entonces a lo mejor sí estoy exagerando como me dice mi mamá o mi tía o mi hermana y no tengo nada. Y esa falta de credibilidad y de validez de los síntomas es terrible. Entonces ya llegan con nosotros después de que perdieron varios años, perdieron dinero en tratamientos, en estudios innecesarios, en consultas, y perdieron mucha cuestión también emocional, de empatía hacia el gremio médico también. Ya llegan con una barrera también de falta de credibilidad, de que bueno, vamos a ver qué me dice este otro doctor. Entonces pierden mucho tiempo porque de entrada no hay prevención, no hay una cultura de prevención. Y luego ya una vez que dices, bueno, ya la paciente se animó a ir a un consultorio, se topa con esta gran barrera de la falta de credibilidad a veces de los mismos médicos, por desconocimiento, por falta de empatía, por falta de calidad, por falta de preparación. También de repente ese es un tema que queremos trabajar mucho desde los estudiantes de medicina, ¿verdad? Prepararlos bien. Entonces es un porcentaje no menor que vienen arrastrando. ¿Más o menos cuánto? Pues fácilmente creo que la mitad de la consulta son segundas, terceras o cuartas opiniones, o sea, no vienen de primera vez. Y las que vienen de primera vez, bueno, tuvieron la suerte que por ahí se informaron, investigaron o coincidieron con alguien que pasó por lo mismo y encaminó con nosotros, ¿verdad? Pero sí es triste ver esas historias Es triste, Ania, ¿tú? Bueno, primero decir que me parece un excelente tema, creo que son temas de los que tenemos que estar hablando todo el tiempo y también coincido, sí es un tema político, primero porque pues yo creo que todas estas enfermedades o todos estos temas que tienen que ver con la salud de las mujeres pues tendrían que ser importantes y tomados en cuenta en la salud pública, o sea, tendrían que ser parte de lo que estamos haciendo desde lo público en materia de salud. Segundo, porque no existe una cultura de prevención, pero tampoco existe una cultura del propio gobierno de generar estas campañas informativas en donde le digan a la mujer, oye, es que no solo es ir a revisar cómo traes el azúcar y los triglicéridos, sino toda esta parte que tiene que ver justamente con la cualidad reproductiva que tenemos las mujeres. Y la otra es cuánto le estamos invirtiendo como país a la investigación científica en los temas que tienen que ver con la salud de las mujeres. Porque yo leí hace poco una investigación y decía, es que llevamos muy poquitos años, yo creo que quizás una década, como globalmente hablando, investigando sobre temas que afectan directamente a la mujer por su cualidad reproductiva. ¿Por qué? Porque pues antes era incluso... pues la mujer tenía su etapa de menstruación y era escóndete en tu casa. Sí. Cuando la mujer ahora no solo tiene que hacerse cargo de un hogar, sino que tiene que salir a trabajar y tiene que salir a tomar decisiones, tiene que salir a dirigir una empresa, dirigir un país, etc. Entonces, por supuesto que se vuelve un tema de relevancia en la salud pública y yo sí creo que ahí yo de hecho hoy me voy a llevar 2 tareas, que ya lo platicábamos en el tema federal con la cuestión específicamente la endometriosis. Yo creo que sí hay mucho que modificar también en la parte de la ley del trabajo y la otra que tenemos que impulsar que haya más presupuesto para la investigación en estos temas, incluso que haya más mujeres científicas, porque ya está demostrado, o sea, no va a tener el mismo interés. Digo, en este caso el doctor Luis, pues obviamente tiene esa especialidad, pero no va a tener el mismo interés o el mismo ahínco de investigar estos temas una mujer que un varón. Entonces sí necesitamos a más mujeres en la ciencia, porque como nos platicaba fuera de cámara Perla, oye, es que a mí me pasó y es cuando entendí que tenemos también que legislarlo, tenemos que invertirle y por supuesto que los temas de la salud de las mujeres se vuelven temas públicos, se vuelven temas políticos y aquí pues hacerle un jalón de orejas a todas las mujeres, incluyo, que tenemos que poner especial atención en nuestra salud,
porque justamente tenemos esta mala costumbre de querer controlar todo lo que está en nuestro entorno, pero si no estamos bien nosotras primero, pues va a ser muy difícil que podamos tener el control de todo. Totalmente. Y para ir contigo, Perla, y otra vez contigo, doctor, creo que también el tema de lo que platicábamos, nosotros somos mujeres privilegiadas en el sentido que tenemos acceso a la salud. Hay mujeres que viven en lugares recónditos del país que no tienen acceso ni información, mucho menos de lo que les está sucediendo. ¿Y ahí qué pasa? O sea, ¿cómo está ahí la situación? Sí, pues mira, desafortunadamente, yo tengo también el privilegio de trabajar en una institución que pues promueve mucho la salud, la investigación, la academia, pero pues es una institución privada. O sea, el paciente tiene que ir a pagar sus consultas, sus cirugías o tener un seguro de gastos médicos que tenga esa cobertura, y ese porcentaje de población que tiene acceso a ese tipo de medicina es menor. Mínimo. O sea, es un porcentaje mucho menos del 10% a nivel nacional que pueda tener acceso a ese tipo de medicina. Y el resto del país, en los hospitales de los estados, de la Secretaría de Salud, realmente hay un déficit tremendo de este tipo de atención. Sí se enfocan mucho en evitar muertes maternas, muertes de recién nacidos, problemas de embarazo, pero hay un grupo muy grande de mujeres que no pasa por ese o no está en esa etapa y que requiere igual atención para esto, y eso en general, hablando muy, muy en general, los hospitales de las secretarías estatales de salud pues olvidan en cierta parte ese punto y no le ponen la principal atención. Yo me acuerdo, yo trabajé en un hospital de dependencia del gobierno en algún momento en la etapa de mi carrera, y el director de ese momento, hace muchos años, decía: a mí no me importa nada, lo único que me importa es que las mamás no se compliquen y que los bebés recién nacidos no se mueran. Todo lo demás no me importa. Entonces, sí, claro, hay que poner atención en eso. Es una cultura. Pero hay un montón de cosas alrededor, ¿verdad? Entonces eso se olvida un poco también. Claro. O sea, viene parte de la educación. Voy contigo, Perla. Sí. O sea, parte de la información, educación, exacto. todo. Primero que nada, agradecer que pongamos este tema sobre la mesa. La verdad es que es un tema muy importante porque hace falta muchísima información, que las mujeres conozcan, que ahorita lo que platicábamos, que sepan que no es normal muchas cosas que se padecen, no por el hecho de ser mujer y ser, o que estás en etapa de menstruar, o que estás a punto de llegar a la menopausia, etcétera, que tengas ciertas problemáticas que se tiene que poner sobre la mesa, perder ese miedo de acercarnos, de revisarnos. Y bueno, yo viví una situación, no específicamente endometriosis, pero una situación que me causaba mucha problemática y que truncaba mi vida laboral. O sea, literal no puedes... Literal, truncaba mi vida laboral 2 días al mes, que decías, bueno, casi creo que no quiero ni salir, no te quieres ni mover, porque la verdad es algo muy difícil. ¿Okay? De todo, físico, sangrado, cansancio, humor, etcétera, energía. Entonces, bueno, Luis es mi doctor ya desde hace tiempo, me acerqué con él, lo platiqué, me hicieron estudios y me dijo, bueno, en mi caso me quitaron la matriz ya había tenido mis hijos, ya estaba en edad se podía hacer. Y la verdad es que fue una cirugía nada invasiva, muy diferente a como anteriormente se hacía. Y a mí me fue bastante bien, era lo que yo quería platicar, pero a la vez que viví ese proceso y lo platicamos juntos, me busca Luis y me dice, oye, ¿cómo ves si trabajamos una iniciativa para ver si en el Congreso local podemos hacer algo? Porque ahorita que decías tú, bueno, nos vamos a salir de la política, pues no, porque tiene que estar relacionado totalmente en la política, porque nosotros somos las voces de muchas mujeres en el Congreso local, en el Congreso, mira, aquí están los tres, el Congreso local, federal y el Senado, que ya se ha visibilizado desde el Día de la Endometriosis, iluminar el Congreso local, iluminar el Senado, que ya se hizo una vez y lo trabajamos juntos. Exacto. Hasta promover iniciativas. La verdad es que cada vez vemos más. O sea, en empujar México, el tema. Sí, yo me empecé a investigar y en el Congreso de la Ciudad de México ya había una iniciativa presentada y aprobada. Entonces dije, vamos a homologarla al Estado de Nuevo León, ¿verdad? Y se hizo una iniciativa a la Ley del Servicio Civil del Estado, a la Ley del Servicio Civil Federal y a la Ley Federal de Trabajo, que vamos avanzando pasito a pasito. Por lo pronto ya dimos un pasote en el Estado de Nuevo León. La presentamos juntos hace año y medio más o menos. Se votó por unanimidad
ya se publicó inmediatamente. ¡Súper! Y ya es una ¡Súper ley, paso! a la ley del servicio civil del Estado. ¿Qué quiere decir ¿Qué esto? significa? La iniciativa era más que nada que las mujeres que tuvieran endometriosis, que ya estuvieran diagnosticadas, que tuvieran un diagnóstico específico por un doctor con endometriosis o con dismenorrea. ¿Qué es dismenorrea, perdón? Pues dolor incapacitante en la Ok. menstruación. En la menstruación. Cuando ya estás diagnosticada con esas dos, viene específicamente ahí que tuvieras, podrías ausentarte a tu trabajo con goce de sueldo por 2 días al mes. ¿Okay? Que en otros países eso hacen también. En otros países eso hacen y en otros, y que cada vez vemos más mujeres, de hecho a veces vemos noticias y nos las compartimos porque cada vez ves más artistas, ves más personas importantes o en otros gobiernos que ya se está trabajando inclusive en el presupuesto. Entonces se presenta esta ley, se vota y ya es ley. Entonces las mujeres ahorita está limitada a las mujeres que trabajan para el servicio del Estado. Solo para las mujeres. Sí, Ok. por eso te digo que No, yo vamos también paso quiero. a pasito. Nosotros Por también eso le queremos. decía Ya sigue ahora a nivel que federal. ahora tiene que pasar al Congreso Federal. Ok, entonces tiene que pasar. Ya está presentada allá. ya. Ahora a ella le va a tocar cabildearla Exacto. en la Comisión de Salud. Bueno, no es la Comisión de no sé, a Entonces ella le tú va a vas a tocar. poder llegar a tu trabajo. Exacto. A decir, aquí está mi. Mi diagnóstico. Mi diagnóstico. Estos 2 días no puedo laborar. Exacto. Ok. Puedes trabajar desde tu casa o si es totalmente incapacitante, de ni siquiera trabajar en tu casa, no Oye, es que sí pierdes son el sueldo. unas cuestiones, Exacto. como tú dices, Exacto. si te incapacitan. Sí. Sí. Yo a veces vengo a trabajar y digo, ¿cómo le estoy haciendo? O sea, tu cuerpo, tu todo, tu mente, todo, tu humor, Sí. tu todo. Y Entonces, fíjate que sí está- hablando del estigma, con esa ley, o sea, a mí me pareció algo muy padre que se logró, pero luego una parte comentarios que yo recibí, incluso de compañeros médicos o compañeros hombres en general, Sí. ¿sí? Me dijeron, hablando de esas barreras y de esa falta de credibilidad, me dicen, no, pues ahora todo el mundo se va a querer incapacitar. Ah, Y luego quieren echar Sí, tierra a algún logro. Y le digo, pues la verdad es que no. O sea, yo puedo decir también que tengo lumbalgia y ir a mi trabajo y buscar un doctor que me haga una carta que diga que tengo lumbalgia. O sea, depende mucho también de la honestidad de cada persona. Pero a mí me sorprendió cómo el mismo gremio a veces o otros de otras esferas. es que la concientización en el hombre. Dije, no, pues es que luego ahora todo el mundo va a querer venir a pedir permisos, que eso no, bueno, no es así. No. Es que No es así, simplemente, o sea, a ver, realmente siendo mujer, No, porque la tenemos ley que especifica creer. que debe haber un diagnóstico. Claro, Claro. tienes que estar Exacto, ese es diagnosticado y uno. llevar, obviamente, con un... Exacto. Esa es una, y tenemos que Diagnóstico previo. validarlo, o sea, Exacto. tenemos que... oye, es que realmente si validar. ahorita que dices eso, el hombre tiene que concientizarse, porque en tu casa o lo que sea, de repente, ay, no puedo el cólico, ay, no pasa nada, o sea, no vas a ir al gimnasio, no voy al gimnasio, o sea, me siento muy mal, ay, no, que es por flojera, ¿verdad? No es por flojera, o sea, creo que tanto los esposos, como los amigos, como el jefe, como todo mundo, o sea, hombre, tiene que concientizarse porque, de verdad, no saben lo que es, o sea, yo sé que te especializas en todo esto y todo, pero la mujer en verdad pasa por unas cosas que yo creo que el hombre ni se imagina. Exacto. Ni se imagina. Y además es un tema cultural. En general, la sociedad mexicana le tenemos mucha resistencia al hecho de que para poder ser más productivos, hombres y mujeres, necesitamos estar bien física, mental, emocionalmente, etcétera. Hay un término que ahora pues es muy importante, incluso se tiene que tomar muy en cuenta cada vez que se hace una ley o en políticas públicas, que tiene que ver con el equilibrio trabajo-familia. Y dentro de ese equilibrio, por supuesto que tiene que existir el equilibrio de que la mujer esté bien. O sea, a mí me parece lo que mencionaba el doctor, de que hay esa resistencia del gremio. No solamente es del gremio, es del sector empresarial, de los patrones, de los sindicatos, etcétera. E incluso de las propias mujeres. Sí. Porque ¿cuántas mujeres Sí. no conocemos que estando a 2 Sí. días de dar a luz están en su trabajo? Sí. Porque
tienen que cumplir, porque tienen esta responsabilidad y lo hacen, y porque dicen, ay, pues sí, un embarazo no es una enfermedad. Pues no es una enfermedad, pero hay ciertas consecuencias y ciertos cuidados que debes de tener. Y creo que en ese sentido sí tenemos que apostarle más a ir generando esta cultura de que tiene que haber un equilibrio en todos, en mujeres y hombres. En este caso estamos hablando de las mujeres, porque justamente, y creo que es un tabú, creo que a mucha gente no le gusta hablar de esto, sí hay consecuencias en la toma de decisiones, en el lugar en el que esté la mujer, si ella no está bien físicamente, pero además si no está bien hormonalmente. Claro. Y esto luego ni siquiera las mujeres lo queremos hablar porque decimos, no, pues es que me van a tachar de loca, me van a tachar de que, pues anda hormonal. Pues es que ser hormonal o andar hormonal no es una cuestión negativa, es una cuestión natural, intrínseca de tu condición de mujer. Eso. Entonces, lo ponemos, tenemos que atender esa parte. De negativo. Exacto. O sea, es negativo y no, pero puedes levantar la mano y decir, a ver, creo que esas iniciativas me parecen fundamentales. Sí, fue un paso muy grande, te digo, nos falta mucho. En países como, bueno, yo en una época viví en Australia y es un país muy de mujeres. O sea, ahí es al revés. Sí. Los hombres haz de cuenta que la mujer es primero y el hombre es después. O sea, no que la mujer es primero y después, pero... Hay más igualdad. Hay más igualdad. Hasta en la novela se llama House Husband. Allá en la novela principal del país se llama House Husbands, porque de verdad se quedan en la casa cuidando a los niños. Y la mujer sale a trabajar, pero eso es otro tema. Aquí el punto es, yo sí me sorprendí, que yo también trabajé allá, y qué barbaridad. O sea, yo ya me embaracé de mi primer hijo, y era en la oficina, cuartos de lactancia, te daban ese permiso que dices tú, no de 2 días, era 4 días, de que no laborabas si estás arreglando, si no sé qué. O sea, todas las leyes para la mujer en cuestión de salud eran súper proactivas y el hombre no te cuestionaba nada, al contrario. Es más, yo tuve un embarazo de alto riesgo y quise renunciar, no me dejaron renunciar y aún no me dejaron renunciar, me decían, pero tú puedes seguir trabajando en tu casa acostada como tú quieras, no me importa que no pises la oficina. O sea, allá la cuestión para la mujer en salud es, primero eres tú y tú trabaja cuando tú quieras, pero no te me vayas porque tal. O sea, se acomodan a la salud de la mujer. Eso me impresionó. O sea, eso sí pues fue... a la preservación de la especie. Exacto. Porque finalmente, claro, si no cuidas a una mujer que está en su etapa reproductiva, pues entonces, ¿qué futuro nos espera como planeta, no? O sea, creo que esa parte también hay que tenerla muy importante, muy presente, pero no se habla de eso. O sea, de hecho, México recayó hace, no sé, unas 3 décadas más o menos, en esta parte de la planificación familiar, pero no lo hicieron contemplando todos los aspectos que involucra a la mujer. ¿A qué me refiero? A que la planificación familiar, ¿qué era? Pastillas anticonceptivas. Sí, nada más que las pastillas anticonceptivas, si no las llevas con un especialista, si no sabes cómo la va a recibir tu organismo, pues tiene consecuencias muy graves. Y entonces ahí no solo no estás planificando la familia, sino que estás pues obstaculizando la perpetuación de la especie. Y esa parte pues es muy peligrosa. Y otro dato también preocupante en nuestro país es que menos del 40% de las mujeres mexicanas tienen acceso a un sistema de salud. Entonces, desde ahí estamos hablando de que si ni siquiera tienes acceso a un sistema de salud pública, pues mucho menos vas a tener acceso a un especialista, mucho menos vas a tener acceso a información, porque si eres una mujer que tiene que sacar adelante una familia, aunque haya pareja o no en el hogar, pues al final vas a dejar esa parte de, ay, es que hoy me duele la cabeza, es que hoy me siento hormonal, es que hoy me siento muy sentimental, hoy me siento... Claro. Pues no, porque eso lo dejas como si fuera algo normal, que es normal, pero tiene que tener una atención específica, ¿no? Claro. ¿Tú cómo ves el panorama en México de 2024 en adelante en estas cuestiones? Bueno, mira, yo creo que se está, como este foro, y hay asociaciones de pacientes, asociaciones civiles que están promoviendo mucho hablar del tema. O sea, yo creo que de entrada se está visualizando más desde el punto de vista también legislativo. En redes sociales pues son una herramienta súper útil para que cada vez haya más información. Sin embargo, también hay desinformación o información falsa, o cuando una enfermedad es tan compleja, también mucha gente se aprovecha y vende
falsas soluciones y no hay quien regule este tipo de situaciones, ¿verdad? Mucha gente se autodenomina sin ningún entrenamiento, también se autodenomina que son expertos, que atienden este tipo de patologías sin realmente serlo. Y desde el punto de vista médico, bueno, también se está trabajando con la Federación Mexicana de Endoscopía Ginecológica, que es la que más o menos rige o de alguna manera regula este tipo de prácticas, pues de mapear un poquito donde hay centros especializados que cumplan con ciertos criterios de excelencia. ¿Tú has querido promover centros de esto? Sí, pues acabamos de formar uno aquí en el Tec Salud y tenemos un año trabajando ya con él. Y también saber dónde no los hay para tratar de capacitar gente y de esos lugares para que también puedan ir a esos lugares. O sea, aquí vemos muchos pacientes de todo el noreste del país porque Tamaulipas, Coahuila, Zacatecas, San Luis Potosí, norte de Veracruz, no tienen acceso a este tipo de medicina y además del gasto que tienen que hacer de venir a atenderse, pues es venir y pagar un traslado, estancia, hotel, o sea, se les infla la cuenta tremendo. Entonces, ¿y ustedes tienen, o sea, están haciendo cosas para que pueda bajarse ese tipo de costos? ¿Okay? Pues se trabaja con paquetes quirúrgicos, tratando de bajarlo un poco, pero lo ideal sería que las pacientes no tuvieran que trasladarse, que por lo menos hubiera en cada estado exactamente un centro o dos, dependiendo de la población. O sea, ¿tú estás diciendo que ahorita en el norte solamente aquí hay ese centro? ¿O qué? No entendí bien. Pues que cumpla con estos requisitos de equipo completo multidisciplinario, diagnóstico y terapéutico, creo que sí. Hicimos un análisis muy profundo de cuando lo estábamos formando y no encontramos otro igual. Ciudad de México tiene, Guadalajara tiene, Morelia hay uno también, y hay mucha gente que está practicando. Sí, pero zona norte es aquí en Nuevo León. Pues que yo sepa, sí, ¿verdad? No quisiera tampoco pero desprestigiar a otros, pero es privado, exactamente, o sea, hay que pagar. Y son cirugías costosas porque se usa tecnología alta, ¿verdad? Entonces, de alto nivel. Entonces, de aquí en 6, 12 años más, pues yo creo que ya está empezando a hacerse un poquito de ruido con la información y ojalá esto vaya evolucionando y el ruido ese de iluminar el Senado y los lugares legislativos llama la atención y las pacientes o las mujeres en general voltean a verlo y dicen, bueno, ¿de qué se trata? Y así como el mes de octubre, que es cuando lo de cáncer de mama, los futbolistas traen medias rosas y los árbitros traen uniforme rosa, pues quisiéramos que también llamar la atención en muchos aspectos para que se conozca más de esto y ojalá en 10 años estuviéramos hablando de que no hay un retraso diagnóstico, de que hay centros de excelencia en todo el país, que las mujeres, no, es muy difícil tenerlo en cada ciudad porque también es un problema global, no solo de México, sino que globalmente hay pocos especialistas y hay muchos millones de mujeres con esta enfermedad. En Tijuana están desarrollando también un centro que atienden mucho gente de Estados Unidos que cruza Tijuana a atenderse. Entonces, ojalá en 10, 12 años podamos tener al menos uno por cada estado de la República, ¿verdad? Que las pacientes no tengan que trasladarse, cruzar todo el país para venir a atenderse. Indira, de lo del Senado, platícanos. Pues es muy importante sensibilizar y educarnos, que al final es curiosear con algo que aparentemente es desconocido, pero muchas mujeres viven en silencio. Cuando hablamos del dolor, que no solamente se refiere a, por ejemplo, la etapa reproductiva, que para mí también culturalmente me parece que hay mujeres que deciden ser madres, hay mujeres que deciden no ser madres, pero que al final el dolor no es normal. O sea, vivir una menstruación con dolor es anormal. Y que eso, a partir de ahí, pues dices, los espacios de diversión, los espacios de sexo, los espacios para hacer tu vida laboral en tranquilidad, pues son también garantías de una, como le llaman las nuevas generaciones, menstruación digna. Y fíjense que utilizan la palabra dignidad. Cierto. ¿Por qué? Porque la dignidad está en el bienestar, cuando tú te sientes bien y aunque pases por la menstruación,
o por ciertas complicaciones, porque el cuerpo es cuerpo, uno no puede controlar lo que también al cuerpo le hace daño o algunas enfermedades, pero al menos esta vigilancia, presupuestos, información te permitiría entender que pues debes de estar bien. O sea, el dolor, y no solamente es el emocional, el dolor físico de cualquier tipo no es normal, que no lo tenemos que aguantar ni hacernos las fuertes independientemente de las decisiones de vida que vayamos tomando en el camino. Entonces, la sensibilidad a estos temas es importante porque hoy hay legisladores y hay políticos que no comparten una visión de salud integral. Cuando me refiero a esto, y vuelvo al punto de decir, un país está sano no nada más por su infraestructura, o por sus especialistas, sino porque hay esta visión de cómo hacemos los complementos necesarios para que la población tanto pueda prevenir como pueda reaccionar a estas enfermedades, que además cada vez hay enfermedades nuevas de descubrimiento y hay otras que no están bien atendidas ni están en la prioridad del Poder Legislativo, del Poder Ejecutivo. Entonces, en el Senado nos dimos a la tarea desde hace 2 años de trabajar precisamente con este grupo de expertos de todo el país, con las asociaciones civiles que han estado también, que son pacientes y que además conocen muy bien casos de referencia y todas estas dificultades y obstáculos para poder tener en la mira una agenda muy clara sobre qué es lo que se necesita hacer para tomar decisiones en la vida pública. Entonces, parte de lo que se les ocurrió a las asociaciones civiles fue, vamos a hacer simbología de lo que significa transmitir el mensaje de que no es normal vivir con dolor y que la endometriosis, que es compartida por muchas mujeres, pues todavía hay mujeres que no saben que la tienen. Exacto. Y que es importante que te hagas preguntas. Entonces, los encendidos, los foros, la documentación que entregamos en internet, pues es precisamente para que tú te hagas preguntas sobre lo que está pasando en tu cuerpo y cómo es que también puedes exigir derechos emergentes, que en el caso de las iniciativas que presentamos en el Senado, pues tienen que ver con 2 clave, que es el dinero. Yo siempre he dicho, donde está el presupuesto, está el compromiso. Entonces, si tenemos un presupuesto etiquetado, pues a lo mejor esos centros podrían ser una mayor realidad en el panorama o en el tiempo, pero pues tiene que haber dinero para construir pero si ven centros. ¿Una luz o no? Yo pienso que lamentablemente en este momento el gobierno federal ha tomado decisiones erráticas en materia de salud. No, erráticas. ¿Verdad? Totalmente. Pero que al final ese tipo de situaciones va a alcanzar. A ver, las nuevas generaciones ya te hablan de menstruación. O sea, a lo mejor esto es como de generaciones donde ni siquiera te permitías tener este tipo de conversaciones. Bueno, mi generación no. ¿Verdad? No, la mía tampoco. Bueno, la mía más o menos, pero muy pero, tabú, sí. Pero, por ejemplo, hay una cantante que se llama Elsa y el Mar y acaba de hacer una canción, ¿no? Y acaba de hacer una canción que se llama Entre las piernas y habla sobre la menstruación. Entonces, las nuevas generaciones, imagínate, ya está hay canciones. Es parte del activismo. Ya hay libros y todo. Es parte de ¿no? Artistas que hacen arte con la sangre de la menstruación y con las tallas sanitarias. Toda esta parte ecologista también, ¿no? Que viene muy en tendencia. Entonces, al final va a haber nuevas generaciones que estén exigiendo estos derechos. Entonces, pues las iniciativas tienen que estar listas, claro, independientemente de si hay visión o no visión. Sientan un referente, ¿por qué? Porque al final los tienes ahí, es documentos, son análisis, son marcos jurídicos de antecedentes que permitirían, por ejemplo, a la siguiente legislatura, si ya están ahí las iniciativas, pues ya nada más es que las apruebes, no necesitas hacer más. Claro. O sea, ya las tienes ahí, o en este caso, que ya se entregaron banderas y estafetas. Sí. Pues es para darle continuidad. No, y también influye mucho cuando un país es dirigido por una mujer. Tú te pones a ver Angela Merkel, Jacinda Ardern, Jill en Australia. Cuando pasa eso, las leyes en cuestión de salud de mujer sí se van para adelante. Hay mucho más. Esperemos que aquí suceda eso, porque bueno, si va a ser que también eso es un peso importante. Cuando una mujer dirige un país, yo creo que también se puede pasar a los demás niveles y pueden llegar a moverse todas estas aguas de las que estamos platicando, claro, ¿no? Sí, pues es una provocación. O sea, claro, al final la sociedad civil también tiene que exigir
Las personas que estamos en el poder legislativo, pues tenemos que empujarlas, tenemos que cabildearlas, tenemos que llegar a consensos, pero también me parece que son temas nobles que pueden cohesionar nuestras diferencias entre la mayoría y la oposición, porque el impacto para esto es para todas las mujeres. O sea, la endometriosis no conoce partido político, de derechas, de izquierdas. Sí, aquí fue justo lo que pasó. O sea, realmente fue un acuerdo por unanimidad entre todos. Te olvidas de colores, te olvidas de partidos. Excelente. El gobernador la publicó inmediatamente. O sea, son cosas que dices, se puede hacer. Yo veo cosas que antes no veíamos. Yo veo avances que no se habían visto nunca. Que ya se pone el tema sobre la mesa, que haya un centro, aunque sea privado, que en otros países también se está alzando la voz, que en otros congresos ya se está homologando. Entonces son pasitos, pero que aquí ya se dio un pasote y ya se pasó la estafeta para poderlo hacer federal, que yo creo que sí se puede lograr hacer federal y no en mucho tiempo, sí, totalmente. Ahora, última pregunta para concluir. Digo, si tienen más preguntas, ¿verdad? Pero yo tengo una. Quiero saber si has pensado en algo pro bono. O sea, bueno, yo sé que es una pregunta muy personal, pero en la cuestión de, a mí sí me preocupa mucho las mujeres que no tienen acceso. Claro. Porque estamos hablando aquí en una mesa, bueno, sí, infórmate tal, pero hay muchas mujeres muy recónditas que no tienen esa información, que siguen viviendo todavía entre más machismo todavía, porque aquí si somos machistas, en las partes donde trabajamos, etcétera. Incluso en Monterrey. Claro, pero imagínate en los lugares que no tienen luz, agua, nada. Okay. Entonces, ¿cómo llegar allá? ¿Verdad? Entonces, me puedo sonar muy utópica, pero creo que se pueden hacer cosas. No, claro que sí. Y ya tuvimos, el Tec Salud tiene una fundación. Ya hicimos un par de comentarios ahí con gente que puede pues tomar ciertas decisiones. Esta fundación a veces atiende pacientes que no tienen recursos y a mí me ha tocado operar pacientes de otro tipo de padecimientos, no específicamente endometriosis, en los que ninguno de los doctores recibimos honorarios, ni el anestesiólogo, ni los cirujanos, ni el ginecólogo, y la paciente se atiende con toda la tecnología, con toda. Entonces queremos ver si podemos también entrar un poquito ahí con la endometriosis. Generalmente lo tienen como apartado para casos mucho más complejos, digamos, cáncer, algo en niños, oftalmología también cuando hay casos severos de enfermedades, pero es parte de lo que estamos buscando. O sea, esto no es una enfermedad menor, no es una enfermedad, digamos, que no deba ser tomada en cuenta como cualquier otra. Tiene un impacto tremendo, ya lo hemos dicho aquí, socialmente, laboralmente, personalmente para cada mujer. Entonces, eso está contemplado. Y bueno, ojalá también los hospitales de la Secretaría de Salud tuvieran un centro especializado en endometriosis multidisciplinario donde también pudiera atenderse a las pacientes que no tienen acceso a la medicina privada, que pues no es barata, ¿verdad? O sea, la medicina se ha elevado mucho en costos a nivel global porque pues así es la tecnología y los estudios y los materiales que se utilizan. Entonces a veces son incosteables, ¿verdad?, para mucha gente. Entonces definitivamente que está en el radar eso y ojalá también se concretara. 3 consejos para finalizar. ¿Qué les darías de consejos a las mujeres? Bueno, y a los hombres también. Claro, definitivamente. O sea, quizá voy a empezar por ahí. Los que tenemos mujeres en casa, en el trabajo, en nuestro círculo familiar, no estigmatizar y dar credibilidad a la sintomatología que nos estén diciendo, ¿sí? Ese es punto clave. Y a las mujeres, bueno, buscar atención cuando algo no les parezca normal en su cuerpo, cómodo. Si no se sienten cómodas, si no se sienten bien, hay que buscar atención. Hay muchas cosas que se pueden detectar de manera oportuna y es mucho mejor un tratamiento en una enfermedad que va empezando que en una que ya va muy avanzada. Entonces, que busquen ayuda con especialistas, que se informen. Afortunadamente, ahorita el acceso a la información es súper fácil. Todos traemos un lugar donde tenemos información inmediata, pero que también busquen de dónde viene esa información, ¿verdad? Que traten de investigar un poquito más allá, a ver si lo que están oyendo es información
real, ¿verdad? Y pues que no pierdan de vista que, como decía Indira, que pues para poder que nuestro círculo esté bien, primero necesitamos estar bien nosotros. Es esta analogía de siempre del avión, yo me pongo la mascarilla primero para poder ponértela a ti después, ¿verdad? Entonces, primero tiene que estar bien la mujer para poder ayudar a sus hijos, en su empresa, a emprender su negocio, terminar su carrera, la cosa que esté emprendiendo en ese momento. Entonces, es ese amor propio que hay que buscar y que no hay que dejar, ¿verdad? Eso sería como que el concepto así muy grande, podríamos hablar horas aquí, ¿verdad? Pero, sí, la plática está buenísima. Perla, conclusiones, ¿con qué se quedan para cerrar? Pues muy contenta de poder ponerlo sobre la mesa, de que nos escuchen muchas mujeres, de perder ese miedo de acercarse, de informarse, de quitarnos estos estigmas a los hombres también, que vean estos temas, que los volteen a ver, que se sensibilicen. En el mismo congreso me pasaba que me preguntaban mis compañeros, a ver, explícame tu iniciativa porque no la entiendo, y ya les explico y ya. Ok, entonces hace falta mucha información, sí, exactamente. Entonces, abrirnos a estas problemáticas y a luchar, a seguir luchando, que todavía nos falta mucho, y aquí vamos a seguir alzando la voz por todas las mujeres. Ania, Indira. Pues eso, mujeres, no se dejen al último. Tenemos que estar en un equilibrio en el trabajo, en la casa, en la familia, en nuestro propio salud, nuestro propio cuidado. Y bueno, sí hacer un llamado importante pues a quienes próximamente van a estar conduciendo la política pública de este país, que no solamente es la presidenta electa, sino es todo su gabinete, y muy particularmente a quienes van a tener que ver con temas de salud, que tenemos que generar todas estas políticas públicas que involucren el cuidado integral de las mujeres y de los hombres, pero que sea un cuidado integral y que haya presupuesto, porque es lo principal. Dinero, ¿verdad? Pues bueno, como es adentro, es afuera. O sea, si tú estás bien, seguramente todo va a marchar bien, porque la salud es clave, no solamente en cuestión física, mental, espiritual, emocional. Somos una integridad en el cuerpo humano. Pero obviamente, primero informándote, acudiendo con especialistas, entendiendo una dinámica que sí cuesta, porque es una inversión, pero es eso, es una inversión, es un gasto, y que toda la atención que podamos poner como país en la salud nos va a hacer un país mucho más desarrollado del que tenemos, porque todo empieza con la salud. Si tú no estás bien, el país tampoco está bien. Es el indicador de que como especie humana, como civilización, como sociedad, nos estamos moviendo. Es más, las abuelas nos lo dicen, nuestras madres nos lo dicen, uno puede vivir sin muchas cosas, pero sin salud, entonces todo lo demás no se mueve. Gracias, doctor. Gracias a ustedes. Te pueden encontrar en el hospital. El Hospital Zambrano, sí. Sí, bueno, como quiera ponemos ahí los datos. Salud, sí. Muchas gracias.